Buenas tardes con cada uno de ustedes. El día de hoy, pues estamos hablando de las características de la casa de paz o iglesia. La casa de paz o iglesia viene a ser lo mismo, pero tiene unas características únicas. Las características de la iglesia o las casas de paz del Señor tienen sus características únicas. No es como cree una denominación organizacional. Es como está definido en el Evangelio. Por eso es importante que leamos las Escrituras para identificarlas, cada característica que tengamos. Si nosotros no podemos identificarlas, entonces tenemos serios problemas. Y esto es una de las herramientas que nos ha mandado el Señor para que nosotros con paciencia identifiquemos las características. Y estas características que tiene la primera iglesia, lo vemos que están en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 36 al 47. Y en esa, por eso pedimos que usted y su compañero lo lean juntos y subrayen cada una de las características que están escritas para que con ellas la puedan implementar en las casas de paz. Una vez que usted ha hecho ello, vamos a llegar al mismo objetivo. Una de las primeras características es que el miembro o la persona de paz que va a llegar a su casa, tiene que aceptar al Señor Jesucristo como su Señor. Si no está en ese nivel, está en otra calidad de una persona interesada, llamémosle lo que usted quiera, pero el primer cambio que hay en la vida de la persona de paz es que tiene que aceptar a Cristo. Tiene que estar con la característica de que cada miembro se arrepienta de sus pecados. Por eso en la Escritura tenemos que compartirla diariamente. La palabra de Dios es el alimento diario que recibe el creyente. Hay que bautizarse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como nos ha ordenado el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo no es algo que se impone, pero lo recibimos automáticamente. Extraordinario sería recibirlo por una imposición de manos, pero se recibe el Espíritu Santo porque la Escritura dice muy claro que nadie puede reconocer a Jesucristo como su Señor si que no le es dado por el Espíritu Santo. Otra de las características es hacer discípulos. El que ha sido transformado por Cristo nuestro Señor, por gracia, habla de Cristo. Y tenemos que hacer discípulos con una de las metodologías que le estamos enseñando nosotros. Hacer discípulos, atraer más gente. Porque si Cristo ha transformado mi vida, el amor de Cristo está en mí, entonces uno también quiere hacer lo mismo con el prójimo. Hablarle, porque si ha transformado mi vida, yo quiero que transforme la vida. Si nos estoy invitando a la salvación, yo quiero que tú, seas quien seas, el que estás a mi derecha, a mi izquierda, seas mi primo, mi hermano, mi vecino, con el cual puedo yo tener 1000 problemas, pero que en Cristo debemos de perdonarnos. Tenemos que hablar de Cristo. No puede existir un cristiano que no quiera hablar de Cristo. No lo concibo en mi mente racional ni espiritual. La otra característica es perseverar en la sana doctrina, la lectura permanente en la palabra de Dios. Eso está escrito también en Proverbios. El que aparta su oído de escuchar la palabra de Dios, su oración dice que es abominable. Dios rechaza tu oración. Tienes que estar
perseverando en la lectura permanente de la palabra de Dios. Y para ello no necesariamente tiene que estar en la casa de paz, no necesariamente tiene que estar en la iglesia, es una relación tuya con el Creador. Tuya, de usted, es la responsabilidad de usted, no del líder de la casa de paz, no del pastor, no del sacerdote, no del papa, es usted. Luego tenemos otra característica, la comunión. ¿Ven? Yo puedo entender que es un hermano que es testigo de Jehová, puedo entender que un hermano es adventista, puedo entender que un hermano es católico, evangélico, protestante, bautista, metodista, unicitario, trinitario, pero yo tengo que tener comunión. Y en los puntos que estamos en controversias, explicarle cómo yo entiendo el evangelio, cómo Dios nos ha dado. Porque es una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Y tenemos que tener comunión, no podemos verlo como un enemigo. Porque si así vemos a los hermanos que están en diferentes denominaciones, imagínense cómo será que vemos a una chica, a una niña de 14 años prostituida, drogada. ¿Qué le diremos? Que está en el infierno. Entonces Jesucristo, ¿por quién vino? Por ustedes, por los santos. Y eso es contrario. Si alguien afirma, eso es contrario a la Biblia. Y usted está cometiendo errores de los cuales debe corregirse. El otro es compartir el pan, porque el Señor dijo, haced esto en memoria mía. Partir el pan. Eso tenemos que hacerlo. Hoy no me quedé características, sino que me emociona, dije poder, porque la oración juntos es un poder increíble. Más allá de su imaginación, más allá de sus pensamientos o su raciocinio. Necesitamos tener sabiduría, necesitamos tener consejería, necesitamos tener fortaleza, necesitamos mantenernos firmes, necesitamos orar juntos para edificarnos en las cosas del reino de Dios. Cuando nosotros estamos en ese nivel espiritual y cuando somos fieles y firmes en la confianza en nuestro Señor Jesucristo, hay señales y prodigios. Tiene que haberlos. Eso es, como dicen, por default. Eso es automático. Porque si el Señor nos ve que a los 5, 4, 10, 15, 20 personas que estamos congregando diariamente, que perseveramos en hacer discípulos, que perseveramos en la lectura sana de la Biblia, que tenemos comunión entre nosotros, que no nos aborrecemos entre los seguidores de Cristo, independientemente de nuestra denominación, que partimos el pan, que oramos juntos, claro que el Señor se va a manifestar. Eso es más evidente, es evidente y claro. El otro punto es dar lo necesario al hermano que está ahí, la hermana que está pasando hambre, el hermano que no tiene para la medicina, el hermano que no tiene para la ropa, el pastor que necesita para aliviar sus gastos. Por eso digo, todo es cuanto está dando según el Señor. Porque la Biblia también dice, habla de falsos pastores. A esos no. A eso hay que corregirlos y no tenerle miedo, porque son hombres y al único que tenemos que someternos no es al pastor, es a Cristo, que es el verdadero y único pastor, en un mundo donde casi es imposible hasta conversar con un pastor. Todos debemos ir a Cristo. ¿Por qué? Porque estamos con tantas teorías, con tantas novedades, con tantos términos metafísicos
con tanto esoterismo que estamos metiendo, con tantas políticas empresariales que estamos metiendo, con tanta doctrina de San Ignacio Loyola que estamos metiendo dentro de la iglesia. Por eso vuelvo al punto de perseverar en la sana doctrina, perseverar todos los días en el minucioso, detallado y con tiempo en paz de leer la palabra de Dios, de meditarla. El dar al necesitado, si Dios ha provisto nuestros bolsillos, tenemos que compartirlo. Es parte de cumplir los mandamientos de Cristo, es parte de nuestra característica de iglesia o casa de paz. Y alabar a Dios, cantarle coros. Pero, si ustedes ven, hay varias cosas. No voy a ponerle 80% del tiempo de estar juntos alabando. Vamos a compartir la palabra 5 minutos. Si vamos a partir el pan, 1 minuto. Si vamos a orar, 15 segundos. No, tiene que ser todo proporcional. El alimento sólido de la palabra de Dios es la palabra de Dios, donde debemos dedicarle el mayor tiempo. Si alguien me lo dice a mí de forma personal, el 90%. Porque es ahí donde se cambia el pensamiento, el sentimiento, el actuar, el oír del creyente. Y de repente, si fue exagerado un 90%, póngale un 75%. El resto de actividades también hay que hacerlas, conforme a Dios ponga la sabiduría en el corazón de cada quien. Entonces, estas son las 12 características que deben tener e ir implementándose en las casas de paz con el líder y con el apoyo de todos, porque nadie es mayor uno que el otro. Todos nos sometemos al único maestro y al único pastor, que es Cristo nuestro Señor. Dios nos cuide, Dios nos persiga.